¿Qué tal? Ahora nos toca estudiar las funciones que ofrece la capa de red a la capa de transporte en el modelo TCP/IP. Para ello vamos a comenzar a estudiar cuáles son los servicios y protocolos que ofrece esta capa, es decir, la capa de red. Y en el contexto que hemos venido estudiando, el contexto general de Internet, pues la capa 3, que es la capa de red, se resalta, como se ve aquí, se resalta en rojo. Cada dispositivo que participa en Internet, salvo los conmutadores, implementa esta capa, la capa de red. Entonces, ¿qué hace la capa de red? Bueno, pues va a recibir segmentos de la capa de transporte y los va a transportar desde el emisor hasta el receptor. Para ello, pues el transmisor va a encapsular los segmentos que recibe de la capa de red, los va a convertir en datagramas y los va a pasar a la capa de abajo, es decir, a la capa de enlace de datos. En el lado receptor, aquí en esta figura, como vemos al otro extremo, pues el receptor entrega los segmentos a protocolo de transporte. Como mencionaba, hay protocolos de capa de red en todos los dispositivos de Internet, tanto estaciones como ruteadores. La excepción son los conmutadores. Los conmutadores funcionan en capa 2, o sea, en capa de enlace de datos. Entonces, los conmutadores no implementan protocolos de encaminamiento. Los ruteadores, a su vez, pues examinan los campos de los datagramas del protocolo IP y mueven estos datagramas de los puertos de entrada a los puertos de salida. Eso para que continúen su camino desde la fuente hasta el destino, para transferirlo sobre el camino de extremo a extremo. ¿Cuáles son las funciones claves en la capa de red? Pues primero vamos a observar que la reexpedición consiste en que los ruteadores reciben paquetes en sus enlaces de entrada y tienen que tomar una decisión sobre qué enlace de salida escoger para reexpedir los paquetes en los enlaces de salida. El encaminamiento, en cambio, es una acción global que entre todos los ruteadores que participan en una red determina el camino que tomaron los paquetes desde la fuente hasta el destino. Distinguir la diferencia entre estos dos conceptos es importante para comprender cómo funciona la capa de red. Para ello, en esta parte se implementan algoritmos de ruteo o de encaminamiento, como deseen ustedes llamarle, y la analogía para distinguir la reexpedición y el encaminamiento pues se cita aquí de esta manera. Por ejemplo, salimos a pasear. Cuando salimos a pasear tenemos un punto fuente y un punto destino. Y entonces la reexpedición es el proceso de atravesar un crucero. Cuando atravesamos un crucero tenemos que tomar una decisión si ir hacia la izquierda, hacia la derecha o seguir derecho, por ejemplo. Es una decisión local que se toma en ese punto en el trayecto desde la fuente hasta el destino. En cambio, el ruteo o encaminamiento es todo el proceso de planear el viaje desde el origen hasta el destino. Esta comparación de imágenes pues, puede ilustrar tal diferencia. Por ejemplo, la reexpedición, en inglés que se dice forwarding, pues es la decisión que toma cada uno de estos conductores sobre qué salida tomar en el viaje desde la fuente hasta el destino. En cambio, en la figura de la derecha, pues tenemos todo el trayecto desde la fuente hasta el destino y es todo el plan que comprende eso. En puntos intermedios, por supuesto, en el encaminamiento, pues va la expedición. Visto de otra manera, vamos a ver. Pues el plano de datos, que es una de las dos partes que sirve para organizar las funciones de la capa de red, plano de datos y plano de control, es una decisión local, es una función que implementa cada ruteador. Esta función está asociada con la reexpedición, entonces cuando hablamos del plano de datos, estamos hablando de la reexpedición. En esta figura, por ejemplo, el encabezado de este datagrama tiene estos valores, un 0 y 3 unos. Llega este datagrama al ruteador y el ruteador con base en esos valores va a decidir sobre cuál de los tres enlaces de salida reexpide ese paquete, ese datagrama. Entonces el plano de datos corresponde a la función de reexpedición y es una decisión local, como se resalta aquí. En cambio, el plano de control, que es la otra categoría de organización de función de capa de red, tiene que ver con la lógica de toda la red. ¿Qué significa esto? Pues esto está asociado con el encaminamiento. Todos los ruteadores que participan en una red tienen que implementar el mismo algoritmo de ruteo o de encaminamiento. Entonces, pues vemos aquí que en el plano de control se determina la forma en cómo se encamina el datagrama entre ruteadores, desde la fuente hasta el destino. Para ello, a lo largo de los años, pues han implementado algoritmos tradicionales de ruteo. Sin embargo, en los últimos 16 años, un nuevo paradigma
ha tenido una gran incidencia en este ambiente, en este aspecto. Los algoritmos tradicionales de ruteo son los que se han implementado durante toda la existencia de Internet y en cambio las redes definidas por software se implementan en servidores remotos. Este paradigma ha tenido mucho auge, como decía, en los últimos 15, 16 años y se implementa sobre todo en intranets en donde la gestión del tráfico puede automatizarse. En un instante vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Dos referencias que pueden consultar para informarse más sobre esto es la que tenemos aquí, la número 1 de Bruno Núñez y compañía, y otra de uno de los compañeros de la UAM, Carlos Ramírez y su servidor. Bueno, pues veamos. El plano de control, como decimos, está asociado con las funciones de encaminamiento. Y aquí dice per router porque cada ruteador va a implementar el mismo algoritmo de encaminamiento en la red para que después de cierto número de iteraciones pues se llegue a un estado estacionario, que es lo que vamos a ver el día de hoy o en este video. En este sentido, pues se insiste que los componentes del algoritmo de ruteo interactúan en todos y cada uno de los ruteadores, es decir, todos los ruteadores implementan el mismo algoritmo. Aquí vemos, esta red tiene 5 ruteadores. En la parte de abajo se distingue el plano de datos, vamos a ver por qué, y en la parte de arriba el plano de control, en donde cada uno de los 5 ruteadores, como vemos aquí, implementan el mismo algoritmo de ruteo. Ese algoritmo de ruteo va alimentando algo que se llama tabla de expedición o tabla de ruteo, que a su vez cada ruteador localmente va a utilizar para decidir cómo se reexpiden los paquetes en sus enlaces de salida. Lo mismo para los demás ruteadores. Entonces, el primer paradigma, que tiene que ver con los algoritmos tradicionales de ruteo, consiste en que cada ruteador implementa el mismo algoritmo en la red de comunicaciones para alimentar las tablas de ruteo y que los paquetes se pueden caminar desde la fuente hasta el destino. El otro paradigma, muy reciente, se llama redes definidas por software, Software Defined Networking, y en esta pues se tiene un controlador remoto. En lugar de que todos los ruteadores implementen un mismo algoritmo de encaminamiento, se le va a dejar la tarea a un controlador remoto, que es una computadora, es una instancia que conoce la topología de la red, conoce la naturaleza de los enlaces de la red y en consecuencia va a decidir cómo instalar tablas de ruteo en cada uno de los ruteadores, como vamos a ver aquí. A diferencia de la figura anterior, tenemos uno o dos controladores en el plano de control donde se resuelven las tablas de encaminamiento. Este calcula las tablas de encaminamiento y las instala en cada uno de los ruteadores. Vemos la diferencia grande que hay con respecto del paradigma anterior. En este caso, entonces, los controladores remotos son los que tienen el conocimiento total de la topología de la red y en consecuencia pueden tomar decisiones sobre cómo determinar los valores de estas tablas de ruteo. Es así como funcionan las redes definidas por software. Con el avance de la virtualización en los últimos 15, 17 años, pues también ha avanzado esta tecnología en las redes de comunicaciones y este es tal vez el mejor ejemplo de ello. Bueno, pues vamos a los protocolos de ruteo. ¿Qué hace un protocolo de ruteo? Vamos a utilizar el mismo esquema que hemos venido utilizando a lo largo del curso. Aquí vemos que está resaltada la capa de red en Internet. Y el objetivo de un protocolo de ruteo o de encaminamiento pues va a ser determinar buenos caminos desde el nodo emisor hasta el nodo receptor. Y aquí dice a través de una red de ruteadores. Los ruteadores son los que participan evidentemente para alcanzar la decisión sobre un camino desde fuente a destino. ¿Qué entendemos por camino? Pues un camino es una secuencia de ruteadores y de enlaces sobre los cuales los paquetes atraviesan desde la fuente hasta el destino. ¿Qué significa buen camino? Pues depende del tipo de red que estemos tratando. Podemos hablar de una intranet, podemos hablar de Internet global y dentro de ellas pues podemos tener subcategorías. Pero un camino bueno pues puede significar menor costo o que sea más rápido o que esté menos congestionado. En este caso, en el curso de redes de computadoras, redes de telecomunicaciones, vamos a hablar de protocolos para intranets. Entonces, en este sentido vamos a pensar que hay un administrador que tiene el control sobre la red y que puede instalar los protocolos de ruteo en los ruteadores de su intranet y entre ellos van a determinar estos caminos. El problema de ruteo es un problema importantísimo, de los más importantes que hay en Internet, así como también lo mencionamos en la capa de transporte.
Bueno, pues vamos a enfocarnos en el plano de control, que es el que está asociado con los algoritmos de encaminamiento. Aquí inciden entonces los protocolos de ruteo en su aspecto tradicional. Vamos a ver dos protocolos. El protocolo de vector distancia, que es un ejemplo de la implementación del algoritmo de Bellman-Ford. Y por otro lado, el protocolo de estado de enlace, que es una instancia del algoritmo de Dijkstra. Vamos a utilizar esta topología para explicar el ruteo por vector distancia. En este sentido, el ruteo por vector distancia consiste en determinar los mejores caminos, como decíamos, desde la fuente hasta el destino. El costo en el protocolo de ruteo por vector distancia va a consistir en el número de saltos desde un nodo fuente hasta un nodo destino. Por ejemplo, si tenemos aquí el nodo A, ¿cuánto nos cuesta llegar hasta el nodo B? Tenemos un salto, entonces el costo es 1. ¿Cuánto nos cuesta llegar hasta el nodo D? Es 1. ¿Cuánto nos cuesta llegar de A al nodo E? 1 y 2, o también podríamos irnos yendo sobre el enlace 3 hacia D y luego sobre el enlace 6 hacia E. Vamos a ver cómo se logra esto. El tema que estoy presentando aquí está basado en el libro Routing de Internet de Christian Huitema, la segunda edición. El protocolo de encaminamiento por vector distancia consiste de 3 etapas. La primera etapa es la etapa de arranque frío o cold start, y en esta etapa los nodos conocen solamente su propia identidad y los enlaces que tienen. Entonces es así como va a comenzar el encaminamiento por vector distancia. En este sentido vamos a decir de que no vamos a distinguir entre estaciones y ruteadores. Tanto las estaciones como los ruteadores implementan algoritmos de encaminamiento y en consecuencia por todos ellos nos vamos a referir como nodos. Todos los elementos que participan en un algoritmo de encaminamiento son nodos. No hay estaciones, no hay ruteadores, todos son nodos. Bien, pues vamos a ver cómo funciona esto. Cada nodo va a manejar una base de datos local. A esa base de datos local le vamos a llamar aquí tabla de ruteo o tabla de expedición, depende de la referencia que se consulte. En el algoritmo de encaminamiento por vector de distancia vamos a tener al menos estas 3 columnas que indican, esta es para el nodo A. Desde el nodo A hasta el nodo A, o sea, hasta mí mismo, por mi enlace local, el costo para llegar a mí mismo va a ser 0, porque no doy ningún salto. Lo mismo van a hacer los demás nodos. Entonces el nodo B va a decir, desde mí mismo hasta mí mismo, por el enlace local, el costo va a ser 0. Lo mismo entonces para los otros 3 nodos restantes. Ahí está. Esto, lo que tenemos aquí, es entonces lo que conocemos, como dije hace un momento, como etapa de arranque en frío, cold start. Este es el inicio del algoritmo. Este es el arranque en frío. Si tomáramos una captura de pantalla, en este estado se encuentra toda la red en arranque en frío. Los nodos se conocen a ellos mismos y los enlaces de los que disponen. Entonces inicializan una tabla de ruteo, su tabla de ruteo local. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Bueno, pues pasamos a la segunda etapa, que se llama etapa transitoria. En esta etapa, alguno despierta y difunde sobre sus enlaces locales la información que conoce. ¿Qué información conoce? Pues la única información que conoce en este estado, pues es su tabla de ruteo. Eso es lo que va a difundir. Aquí tenemos entonces que, pues por ejemplo, supongamos que comenzamos por el nodo A. El nodo A va a difundir su tabla de ruteo hacia B y hacia D, que son sus vecinos. Y entonces A le dice a B, desde A hasta A por mi enlace local me cuesta 0. Lo mismo le dice a D, desde A hasta A por mi enlace local me cuesta 0. ¿Qué sucede en ese momento? Tanto el nodo B como el nodo D reciben nueva información. En este punto, tanto B como D ya saben que existe A. Recibe entonces la información de A, la recibe por el enlace 1, estoy enfocándome en la tabla de ruteo de B, y el costo que recibe, que es un costo de 0, le suma 1. Entonces agrega este nuevo renglón a su tabla de ruteo, el nodo B. Otro nodo que recibió nueva información es el nodo D. Vamos a ver qué sucede con D. Pues D entonces agrega A, porque ya le recibió en el mensaje de A, la recibió por el enlace 3 y el costo que recibió le suma 1. Ya tenemos en este estado las tablas de ruteo. En este estado se encuentra la red y los nodos que conocen nueva información tienen que difundirla sobre sus enlaces hacia sus vecinos. En este caso, tanto B como D tienen información nueva. Cualquiera de los dos puede comenzar primero que el otro
a enviar su tabla de ruteo sobre sus enlaces locales. En este punto, vamos a suponer que es el nodo D que lo hace primero que B. Entonces, D envía su tabla de ruteo a sus vecinos, o sea, a y a E. ¿Cuál es su tabla de ruteo? Desde D hasta D, por mi enlace local me cuesta 0. Desde D hasta A, por el enlace 3 me cuesta 1. Lo mismo hacia el nodo E. ¿Qué va a pasar aquí? Pues tanto A como E van a recibir información que es nueva y que la tienen que agregar a su tabla de ruteo. Veamos qué sucede. Entonces, A recibió como información que existe el nodo D. La recibió por el enlace 3, como vemos acá, y al costo que recibió de 0 le suma 1. Pero también se recibió a él mismo. Se recibe como identidad de A. Sin embargo, aquí el costo es 1. Al sumarle 1 va a ser 2 y es mayor que el costo de 0 que tiene. Entonces, ese renglón no se va a afectar. Nos quedamos siempre con los costos que son menores. Vamos ahora hacia el nodo E. El nodo E recibe la información tanto del nodo A como del nodo D. Para ambos la recibe sobre el enlace 6. Entonces, desde E hasta A por el enlace 6 me cuesta 2. Al costo que recibió de 1 le sumamos 1, ya son 2. Desde E hasta D por el enlace local me cuesta 1, porque el costo que recibió era de 0, lo recibió por el enlace 6 y entonces le suma 1. Ahora tenemos en este estado, después de esta iteración, a la red de comunicaciones. Se continúa con la misma dinámica. Ahora los enlaces que tuvieron, los nodos que tuvieron información nueva, que son A y E, pues tienen que difundirla sobre sus enlaces locales. Esto va a continuar hasta que las tablas de ruteo se hayan completado. Con esta topología tan simple ya sabemos lo que va a pasar. En lugar de poner cada una de las iteraciones con los mensajes correspondientes, pues vamos a ver lo que va a pasar. Después de cierto número de mensajes, pues la difusión de mensajes va a continuar hasta que las tablas de ruteo ya no van a cambiar. Es decir, hasta que las tablas de ruteo contienen a los 5 nodos en cada uno de ellos. Un ejemplo de un estado que queremos alcanzar para decir que las tablas de ruteo están completas son estas. Veamos, desde A hasta A por enlace local cuesta 0, como comenzamos en la etapa de cold start. Desde A hasta D por enlace 3 cuesta 1, como lo vimos en la diapositiva anterior. Desde A hasta B, como vemos acá, por enlace 1 cuesta 1. Desde A hasta C por enlace 1 cuesta 2. Entonces, veamos, C hasta la derecha, 1 y 2. Desde A hasta E por el enlace 3 me cuesta 2. Así podemos observar las otras 4 tablas de ruteo restantes. Y entonces, una vez que las tablas de ruteo están completas, como en este punto, pues entonces el protocolo va a llegar a su estado estacionario. Se alcanza el estado estacionario, quiere decir que el protocolo ha alcanzado la convergencia. Las tablas ya no van a cambiar. ¿Cómo saben los nodos que han alcanzado su estado estacionario? Pues precisamente porque sus tablas ya no cambian. Y un ejemplo de este protocolo, un ejemplo de implementación de este protocolo es el protocolo RIP. El protocolo RIP dice que cada 30 segundos tienen que estarse enviando los nodos mensajes de refresco. Una vez que están en el estado estacionario, los nodos van a seguirle preguntando a sus vecinos, oye, ¿ha cambiado para ti algo? Y entonces normalmente, si todo ha permanecido igual, pues van a responder que nada ha cambiado. Las tablas se mantienen en el mismo estado. Aquí ya podemos entonces saber cuáles son los caminos, los mejores caminos desde la fuente hasta el destino, teniendo como criterio de costo el número de saltos. Nos podemos preguntar ya en este estado qué pasa si pues, los enlaces son de costos distintos. Es decir, que no cuesten uno en términos de cada salto. La pregunta sería, ¿se llegaría al mismo estado? O sea, el mismo estado estacionario. Veremos que no. Que pase algún enlace falla o que pase algún chistosito llega y desconecta un cable. ¿Esa prueba de fallas del protocolo? En este sentido podemos responder que sí es a prueba de fallas porque una vez que un enlace desaparezca, este va a pasar a un costo de infinito. Los nodos que están conectados a ese enlace van a detectar ese cambio y van a difundirlo sobre sus enlaces locales hacia sus vecinos, de tal manera que se regresa a un estado estacionario hasta hasta un estado transitorio hasta nuevamente alcanzar el estado estacionario. También, ¿qué pasa si el número de nodos es muy grande? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Veremos que este protocolo en particular, cuando el número de nodos es muy grande, no es escalable, es decir, ya no funciona bien. Bien, pues este es el tema
de protocolo de ruteo por vector distancia. Espero que sea de utilidad para ustedes.